Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar un poco acerca de lo que son unos conceptos muy interesantes que vienen siendo hilos, multitarea y multiprocesamiento. El título del video es Cosiendo con hilos para la materia de programación de dispositivos móviles. Muy bien, entonces a manera de introducción vamos a hablar acerca de lo que es un hilo y nos vamos a orientar un poco a ese concepto de sistemas operativos, ¿sí? A lo que serían algunos ejemplos y daremos una conclusión. Muy bien, entonces, ¿qué es un hilo? Un hilo es un proceso ligero o un subproceso que es en sí una unidad de ejecución de un proceso, está asociada a una secuencia de instrucciones, tiene su conjunto de registros y tiene una pila. Cuando se crea un proceso, el sistema operativo crea su primer hilo, que también es conocido como hilo primario, el cual puede crear hilos secundarios o adicionales. En esta figura tenemos precisamente la que está etiquetada por el inciso A y el inciso B. En esta parte es lo que conocemos un proceso y esto lo que sería el concepto en sí de hilo. El inciso A. Bueno, el hilo se ejecuta en el espacio de usuario. Son procesos, pero cada proceso ejecuta una tarea. La tarea está representada precisamente por estas líneas así, ¿sí? Onduladas. Quiere decir que este proceso realiza una tarea, este proceso realiza otra tarea y el tercer proceso realiza otra tarea. De ahí el nombre de procesos ligeros. Nos vamos a la otra figura donde es un solo proceso ejecutando para este ejemplo 3 tareas. Por lo tanto, este no es un hilo o sería un hilo principal. Bueno, ¿cuáles serían ejemplos de hilo? Pues vamos a, que está representado a través de este diagrama, identificamos aquí esta parte que vendría siendo la iteración directa con el usuario. Podemos ver lo que sería un dispositivo móvil. Al ejecutarse la aplicación tenemos lo que es el hilo principal. Este se ejecuta en primer plano, el usuario da un clic y en la parte de aquí que le han etiquetado proceso lento o indeterminado, todo esto se ejecuta en segundo plano al dar clic. Entonces se genera un hilo secundario que vamos a llamar el A. Probablemente este hilo, aquí representado por este símbolo, realiza una búsqueda. Este hilo manda un resultado al hilo principal, que es el encargado de la interacción directa con el usuario. A su vez, este ejecuta en segundo plano el hilo B, que puede ser que esté buscando alguna información en la web, que a su vez este hilo genera un hilo hijo, que también se ejecuta en segundo plano, que por la figura que representa realiza lo mejor alguna búsqueda en la base de datos. Entonces termina aquí y requiere de lo que el hilo padre le va a enviar, este etiquetado por el B. Le envía el resultado, pero a su vez el hilo C ocupa a lo mejor de una serie de herramientas, por lo tanto el hilo que se está ejecutando, un nuevo hilo, es hijo, es D que es hijo del hilo C, se ejecuta y le envía el resultado al hilo C. En resumen, el hilo B y el hilo D le envían ese resultado o ese recurso o ese conjunto de recursos al hilo C, que a su vez se lo envía a la interfaz de usuario. Entonces podemos ver que el hilo principal se ejecuta con el usuario, directamente interacciona con el usuario, y todos estos hilos, que en este caso son 4, cada uno realiza una tarea en específico, se realizan en lo que sería el segundo plano, característica importante de los hilos. Muy bien. Otro ejemplo sería basado en tecnología Java. Tenemos un hilo
encargado de la manipulación o de la obtención de datos o consulta de datos, ¿sí? Consulta de datos o inserción de datos de una base de datos. Otro hilo encargado de la manipulación de la impresora, de la comunicación. Y finalmente otro hilo que su única tarea es la interfaz gráfica de usuario. Bueno, los hilos tienen diferentes estados que se le conoce a nivel sistema operativo como diagrama de estados. Tenemos aquí, están representados por los óvalos, que es el proceso o el estado, más bien, nuevo, preparado, ejecutándose, finalizado, bloqueado. Cuando un proceso, en este caso un hilo, se encuentra creado, está nuevo, pero aún no ha sido asignado o no ha sido activado por el sistema operativo. Una vez que ha sido admitido, entonces pasa de estado nuevo a estado preparado, está activo y puede tener asignado el CPU. Una vez que recibe el CPU, pasa de estado preparado a estado de ejecución, tiene el CPU, pero si el hilo ocupa alguna entrada o salida o está en espera de algún suceso, pasa de estado de ejecución a estado bloqueado. Una vez que finaliza esa entrada o salida o ese suceso, pasa de estado bloqueado a preparado. Y ahí puede continuar ejecutándose. Cuando esté ejecutándose, puede ser que su tiempo, conocido como quantum de tiempo, termina, o cuando se genera una interrupción, pasa de estado de ejecutarse a estado preparado. Y finalmente, cuando está en estado de ejecución, termina el hilo, termina el proceso y pasa a estado finalizado. Algunas bibliografías también lo conocen como estado muerto. Y ya no puede volverse a ejecutar. Muy bien. A manera de conclusión, decimos que un hilo, por lo tanto, es un proceso ligero, solo realiza una tarea una vez. Los hilos se ejecutan de manera secuencial. Un hilo puede generar otro hilo, ya lo vimos en el diagrama. ¿Qué comparten los hilos? Comparten variables globales, archivos, procesos hijos, señales, semáforos y compiten por los recursos del sistema operativo. Muy bien. Otro concepto importante que analizaremos es el concepto de multitarea. Esta es una característica de los sistemas operativos modernos. Aquí podemos ver por medio de este diagrama, este podría ser el sistema operativo que puede realizar varias tareas a la vez. Por ejemplo, tenemos aquí un video, tenemos aquí una calculadora, una conversación, algunas transacciones bancarias, etcétera. Entonces, eso es precisamente multitarea, esa característica de los sistemas operativos modernos de permitir que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente al mismo tiempo. Decimos aparentemente porque realmente no es, solo se tiene un CPU que se intercambia, se sincroniza para realizar todas esas tareas. En este primer diagrama vemos todas las tareas que podría realizar sistemas operativos, cada una representada por una tarea. Aquí, por ejemplo, el CPU que puede, pues, reproducir música, ver un video, abrir la calculadora y realizar operaciones con ella, abrir una página web o bien un procesador de texto. Ese mismo diagrama lo tenemos aquí, podemos tener abierto al mismo tiempo alguna presentación en PowerPoint, tenemos aquí internet, lo que sería el MSN o bien una hoja de cálculo. Entonces simula nuestra computadora que estamos ejecutando varias tareas a la vez. Igual aquí puede ser la tienda virtual. Sí, tenemos toda esta, es un multitarea y estar ejecutando al mismo tiempo a lo mejor otro proceso a nivel usuario. Esa es la conclusión, pues es precisamente que esto tiene que ver con una característica de los sistemas operativos modernos, que varios procesos aparentemente se estén ejecutando al mismo tiempo.
a diferencia del siguiente concepto que es multiproceso. Es el uso de uno o más procesadores en una computadora para la ejecución de uno o varios procesos. Aquí tenemos representado también como ejemplo el procesador 1, el procesador hasta el procesador N. Aquí estamos hablando de una sola computadora, por lo tanto comparten el bus del sistema y obviamente es una memoria compartida. Aquí vemos también otro diagrama, otro ejemplo. Tenemos 4 procesadores. Aquí está marcado el cuarto como N o N procesadores por medio de esta arquitectura y estamos viendo que comparten entonces la memoria. Hay diferentes tipos de multiproceso. Estamos hablando a nivel también de sistemas operativos. A este lo nombran como asimétrico y este como simétrico. El CPU1, o sea, se encarga de administrar precisamente los otros dos, o bien el sistema operativo está almacenado en un solo procesador, ¿sí? Y hay niveles diferentes. En este, conocido como simétrico, el sistema operativo se encuentra distribuidos para este ejemplo en los 4 procesadores. Hay otro tipo de arquitectura que se le conoce como ligeramente acoplada y arquitectura estrechamente acoplada. Podemos ver esta, que comparten el bus de datos, comparten todos los dispositivos de entrada y salida, comparten la memoria, ¿sí? Y este que es ligeramente acoplado, pues es una sola computadora, cada CPU tiene su memoria, su conjunto de dispositivos de entrada y salida, replicados aquí, y hay una interconexión entre esos sistemas multiprocesador. ¿Cuál es la conclusión? Que hay una diferencia entonces entre lo que sería multitarea y entre lo que sería multiproceso. Multiproceso son varios procesadores ejecutando uno o varios procesos al mismo tiempo en una sola computadora. Gracias por escuchar este video. Casi a punto de terminar el segundo semestre de la maestría en tecnología.